Es para mí un privilegio estar nuevamente en esta casa. Agradezco al Señor primeramente y a los pastores el honor que se me concede de traer la palabra. Y como decía el pastor, ayer tuvimos la bendición de estar en un retiro y hubo un tiempo de preguntas y respuestas, y dentro de las preguntas, más allá de la pregunta, el pastor dijo algo que quiero usar para introducir el tema esta mañana. Él decía: una pregunta importante que tenemos que hacernos es entender qué significa ser salvos. Y de alguna manera yo quiero iniciar esta mañana preguntándole e invitándole a hacer usted mismo esa pregunta. ¿Qué significa ser salvo? ¿De qué soy salvo? ¿De qué fui salvo? ¿Cómo puedo estar seguro de que realmente soy salvo? ¿Cómo puedo estar seguro de que realmente soy creyente? Y habrían muchas maneras, muchas diferentes explicaciones para explicar lo que es la salvación, pero una de las cosas que está íntimamente ligada a la salvación es la revelación de lo que sucedió en la cruz. Si yo no tuve un encuentro con la cruz, si yo no he comprendido lo que sucedió en la cruz, difícilmente yo puedo decir que soy salvo. Cuando nosotros analizamos nuestra vida y logramos vernos antes y después de la cruz, esa es la diferencia entre lo que es ser un incrédulo y un creyente, entre no estar salvo y luego tener la certeza de la salvación, entre estar perdido y haber sido encontrado, entre estar muerto y haber sido hallado, entre no tener esperanza y ahora tener esperanza. La Biblia nos enseña muchas de estas cosas que suceden en el momento de la salvación. La salvación es exactamente lo mismo que la regeneración, es exactamente lo mismo que el nuevo nacimiento. Antes de ser salvo, yo era enemigo de Dios. Habiendo sido salvo, yo soy hijo de Dios. Antes de ser salvo, yo era merecedor de la ira de Dios, estaba bajo su ira, estaba bajo su condenación, estaba condenado al infierno, estaba condenado a recibir la ira de Dios, estaba condenado a pagar por mis pecados en el infierno. Pero luego de haberme encontrado con la cruz de Cristo, soy perdonado. Fui justificado. La carta que Pablo escribe a los Gálatas trata el tema de la justificación por la fe. El problema que se dio en la iglesia de Galacia es que era una iglesia que había iniciado predicando el verdadero evangelio. Pablo la había fundado explicando que el Mesías había venido en la persona de Jesús, que había muerto en la cruz para nuestros pecados, para el perdón de nuestros pecados, que había resucitado y que si poníamos nuestra fe en Él, éramos salvos, recibíamos al Espíritu Santo y empezábamos una nueva vida. Los Gálatas abrazaron ese anuncio del evangelio y creyeron en el Señor. Pero Pablo, ante la necesidad de seguir predicando el evangelio, continuó su viaje misionero y siguió a las demás provincias a predicar el evangelio. Lo malo es que habían judíos que abrazaron la verdad de que Jesús era el Mesías, pero no entendieron por completo el evangelio. Y entonces creían que era necesario seguir promoviendo el judaísmo, creían que era necesario volverse judío para ser salvo. Empezaron a judaizar. Tanto Pedro como Pablo y todas las cartas del Nuevo Testamento vemos una batalla
contra los judaizantes. De hecho, el Señor le habla a la iglesia de Filadelfia en el Apocalipsis y le dice: yo conozco de los que se dicen ser judíos y no lo son, sino que son la sinagoga de Satanás. Porque el judaizar es ser sinagoga de Satanás. Y judaizar significa querer agregar obras para la salvación a la obra de Cristo. Y eso es un falso evangelio, que Pablo dijo que el que predique ese falso evangelio, aún así sea un ángel de Dios, que sea anatema, que sea maldito, que caiga bajo maldición. Porque somos salvos única y exclusivamente por la obra de Cristo, y nada, ninguna sola obra, ni mérito, ni pago podemos agregar a la salvación. Agregar algo a la salvación como requisito para ser salvo sería decir que lo que Cristo hizo no fue suficiente. Sería negar las palabras que Él dijo desde la cruz cuando dijo: consumado es, hecho está, he pagado el precio por completo. El libro a los Hebreos se encarga de mostrar esta verdad. Su sacrificio fue tan perfecto y único que con un solo sacrificio, una sola vez y para siempre, Él removió el pecado por completo y nos abrió libre acceso al Padre. Pero una de las cosas que la Biblia nos muestra y que Pablo usa en su lenguaje es que cuando nosotros llegamos a ese momento de salvación, a ese encuentro con la cruz, a ese encuentro con el Salvador, a ese encuentro con Cristo, la única manera de aferrarnos a Cristo es destruir todo nuestro orgullo, todo nuestro ego, toda nuestra propia justicia. Cuando el hombre empieza a vivir, el hombre de alguna manera empieza a buscarle significado a su vida. Si tiene una noción de Dios, empieza a tratar de hacer obras a través de la religión para querer agradar a Dios. Si no tiene mucha noción de Dios, igual trata de hacer obras para agradar a los hombres, porque de alguna manera llega a entender que necesita el favor de los hombres para avanzar en esta vida. Trata de obtener dinero, de obtener logros, de obtener méritos, porque está buscando la felicidad, está buscando llenar un vacío que tiene dentro. Y hace y hace y hace y deshace y se va y lucha y aquí y allá, hasta que llega un momento en que se da cuenta que está perdido. Hasta que llega un momento donde el Espíritu Santo trae luz. Es interesante lo que Pablo nos dice en 2 Corintios 4. En 2 Corintios 4:4, Pablo explica que el enemigo cegó el entendimiento de los incrédulos para que no le resplandezca la luz del Evangelio. Pero en 2 Corintios 4:6, Pablo dice: pero a nosotros nos sucedió lo que le sucedió un día al mundo. Un día que Dios decidió crear, Dios dijo: sea la luz. Y fue la luz. Y cuando fue la luz, se dejó ver que la tierra estaba desordenada y vacía, y que necesitaba orden. Y Dios empezó a ordenar y a llenar, a ordenar y a llenar, a separar, a ordenar y a llenar. Pero cuando nosotros llegamos a ser salvos, sucedió exactamente lo mismo. Por ejemplo, en mi caso, Dios dijo que haya luz para Gustavo. Entonces Gustavo logró ver, yo logré ver que estaba perdido. Logré ver el peso de mi culpa. Logré ver el peso de mi pecado.
Logré ver el peso de mi iniquidad. Logré ver que por más obras religiosas que yo hiciera, no me iban a alcanzar para agradar a Dios. Logré ver que por más dinero y logros que yo obtuviera, no iba nunca a alcanzar la felicidad. Logré ver que todo mi esfuerzo, que toda mi justicia, que todas mis obras eran trapo de inmundicia. No valían nada ante la santidad de Dios. No valían nada para ser salvo. No valían nada para liberarme de la condenación del infierno. No podía por mí mismo nunca jamás llegar a Dios ni llegar al cielo. Entonces tuve que llegar ante Cristo y tuve que llegar ante la cruz y tuve que destruir mi orgullo y tuve que destruir mi justicia propia y tuve que destruir mis logros y tuve que tirar por la basura mis méritos y tuve que olvidarme de mi apellido, de mi condición social, de mi pasado, y tuve que reconocer que estaba total y absolutamente perdido y que la única esperanza a la que me podía aferrar era a Cristo para mi salvación. Eso le tuvo que haber sucedido a todo verdadero creyente. Si eso no te ha sucedido a ti, hoy puede sucederte y hoy puedes encontrarte con el Salvador. Pero si tú ya eres creyente, te tuvo que haber sucedido que destruyeras toda tu falsa justicia, todo tu orgullo humano, todos tus logros, y que te dieras cuenta que no valían nada, ni para acercarte a Dios, ni para darte felicidad, ni para darte vida eterna. Pero cuando llegamos a la cruz, como decía aquel canto, el infierno se abrió ante nosotros, pero vimos la cruz y vimos los brazos de Dios extendidos, invitándonos a recibir su vida, a recibir su justicia, a recibir su salvación. Ese momento fue hermoso, ese momento fue maravilloso, ese momento fue impactante. Y empezamos, y entonces pasamos a ser creyentes y a ser cristianos. Pero ya empieza a haber un anhelo de querer aprender más de Dios, de querer crecer en Dios, de querer crecer, ser más espirituales. Pero hay un alto riesgo. Hay un alto riesgo cuando ya estamos en Cristo de volver en algún momento a edificar una falsa justicia. Hay un alto riesgo de volver a querer hacer méritos. Ese riesgo era lo que estaba pasando en la iglesia de Gálatas, en la iglesia de Galacia. Ese riesgo lo vivieron las 7 iglesias a las que se le escribe el Apocalipsis. Cada una de ellas se había empezado a apartar de la centralidad, de la verdad fundamental del Evangelio, y habían empezado a dejar entrar doctrinas de Balaam, doctrinas de Nicolaitas, doctrinas de Jezabel. Habían dejado el primer amor y seguían construyendo en obras, pero habían dejado las primeras obras. Y Dios una y otra vez a cada iglesia les dice: arrepiéntete, 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 vuelve al principio, vuelve a la cruz, vuelve a Cristo, vuelve al fundamento del Evangelio, vuelve a las primeras obras. Cuando Pablo escribe a todas las iglesias, llama la atención de que usted lo vea escribirle a los tesalonicenses y les dice: gracia y paz a vosotros, me alegro de que estén avanzando, oigo de su fe, de su amor por todos los santos, de su esperanza. A los efesios los alaba, a los colosenses los alaba, a los tesalonicenses los alaba. Pero cuando escribe a los Gálatas no los alaba. Se nota que él está molesto, se nota que él está enojado, se nota que él está dolido. Hay una mezcla de emociones que podemos leer en Pablo cuando le escribe a los Gálatas. Sí les dice gracia y paz, pero inmediatamente empieza el regaño a decirles cómo es posible que han puesto oídos a un falso evangelio. En el capítulo 3 les dice: Gálatas, tontos, estúpidos, insensatos,
cómo se dejaron encantar, cómo se dejaron embrutar, cómo se dejaron engañar. Empezaron en el Espíritu, empezaron confiando totalmente en Cristo y ahora están caminando en la carne, ahora están volviendo a querer hacer su propia justicia. Se enoja tanto con los que los están engañando que en el capítulo 4 habla de los falsos maestros y dice, como siquiera se mutilaran esos que los están queriendo obligar a circuncidarse. Si ustedes se circuncidan, de nada sirvió lo que Cristo hizo, les dice. Usted puede leer todo Gálatas y darse cuenta que lo que le estoy diciendo es lo que está ahí escrito. Pero quiero basarme en el capítulo 2 y verso 18 para el tema que voy a compartir en esta mañana. Yo titulé al tema de esta mañana, como usted lo puede ver en la pantalla, no reedifiquemos lo que destruimos en la cruz. Y dice Gálatas 2:18, porque si yo reedifico lo que en otro tiempo destruí, yo mismo resulto transgresor. Un transgresor es alguien que le da la espalda a Dios. Un transgresor es alguien que se aparta de Dios. Y lo que Pablo está diciendo es que si yo ya como cristiano, ya como evangélico, ya como creyente, decido reedificar mi propia justicia que destruí cuando clamé a Cristo por salvación, le estoy dando la espalda a Dios. Quiero que oremos en esta mañana para que el Señor nos hable. Padre, te damos gracias por la oportunidad que nos das de venir ante tu palabra. Nos humillamos ante ti y abrimos nuestros oídos para oír lo que tú quieres enseñarnos en esta mañana. Señor, creemos en el poder transformador de tu palabra. Creemos que así como cuando tú creaste y dijiste, sea y fue. Trae, Señor, luz a nuestras vidas y vuelve a decir, sea la luz, sea la justicia, sea el fundamento de Cristo sobre cada uno de nosotros, para que así sea hecho, Señor. En el nombre de tu Hijo oramos. En Gálatas 2 vemos que cuando Pablo empieza su carta, Pablo cuenta que cuando estaban en Antioquía, en el capítulo 2 y verso 12, 13, por ahí, llega Pedro a visitar la iglesia de Antioquía. La iglesia de Antioquía era una iglesia predominantemente gentil, pero obviamente habían un grupo de judíos. De hecho, era una iglesia muy multicultural, muy plural. Estaban liderada por profetas y maestros, por 5 dirigentes, por 5 pastores, entre los cuales Pablo, Bernabé, Lucio, Níger y ahorita no recuerdo quién otro estaban dirigiendo esa iglesia. Usted lo puede ver en Hechos 13. Y obviamente invitaban, ¿verdad?, a los apóstoles de Jerusalén, que eran los dirigentes de las iglesias. Y en algún momento llega el apóstol Pedro y cuando él llega y primero están solo los gentiles, él se sienta a comer con los gentiles, comida que no era kosher, que no era comida judía. Y de alguna manera obviamente nos imaginamos ahí que estaban comiendo unos chicharrones, ahí unas carnitas, ¿verdad? Y Pedro ya entendió, porque ya el Señor le mostró una visión de que no debía de llamar inmundo a lo que el Señor había santificado. Sin embargo, llegaron después de Pedro, a los siguientes días llegaron unos judíos que ellos eran muy estrictos todavía en el cumplimiento de la ley de Moisés y que en esa situación ellos no comían, digamos, cierto tipo de comida. Entonces, cuando Pedro ve a estos judaizantes, a estos judíos, que todavía no les podemos llamar necesariamente judaizantes, Pedro se separa de los gentiles y se pone solo a comer comida que solo comían los judíos. Entonces viene Pablo, detecta que eso era algo de condenar, y entonces
él se levanta y regaña a Pedro porque dice que aún Bernabé fue seducido en este error. Pablo explica que aunque Pedro no estaba predicando que tenían que hacerse judíos, sus acciones le iban a hacer pensar a los gentiles que entonces sí era necesario no comer ese tipo de comida, o que entonces sí era necesario agarrar prácticas judías. Y Pablo logra detectar más fácilmente el peligro que hay en añadir obras al asunto de la salvación. Entonces dice, como era algo digno de condenar, yo regañé al apóstol Pedro enfrente de todos. Mire, esto es algo serio, porque si el apóstol Pedro, que era la cabeza apostolar de la iglesia de Jerusalén, que era el discípulo, uno de los discípulos que estuvo más cerca de Cristo, que fue al que Cristo le dijo, a ti te daré las llaves del reino, en algún momento se olvidó que la justicia venía solo por Cristo y no por obras de la ley. Y en algún momento actuó tratando de quedar bien delante de la gente. O sea, en algún momento en el chip de Pedro, él se acordó de la diferencia entre judíos y gentiles y se apartó de los gentiles para sentirse bien entre los judíos. En algún momento él le dio importancia a la opinión de la gente y estaba con esto menospreciando su valor en Cristo y menospreciando la gracia de Dios. Entonces viene Pablo y lo regaña por eso y le dice estas cosas. En el verso 15 de Gálatas 2 le empieza diciendo, nosotros somos judíos de nacimiento y ya entendimos que no somos pecadores como los gentiles. Sin embargo, verso 16 que está en pantalla, sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley, sino mediante la fe en Cristo Jesús, nosotros también hemos creído en Cristo Jesús para que seamos justificados por la fe en Cristo Jesús y no por las obras de la ley, puesto que por las obras de la ley nadie será justificado. Esto es importante entenderlo completamente. No podemos ser salvos por ninguna obra. No podemos ser salvos por ninguna obra. A ti no te salvó el ir a una iglesia, a ti no te salvó repetir una oración, a ti no te salvó dar un diezmo, a ti no te salvó servir en una iglesia. Somos salvos por Cristo. En gratitud servimos, en gratitud damos, en entendimiento de que ahora formamos parte de un nuevo pueblo, nos unimos a una iglesia. Pero no es eso lo que nos salva. Lo único que nos justifica es la fe en Jesucristo. La fe en que Él murió en la cruz para pagar nuestros pecados y que en esa cruz nos otorgó su justicia. ¿Estamos claros en eso? Verso 17. Pero si buscando ser justificados en Cristo, también nosotros hemos sido hallados pecadores, ¿es Cristo entonces ministro de pecado? De ninguna manera. Lo que Pablo está diciendo aquí es que si estamos confiando solamente en Cristo para nuestra salvación, y algunos religiosos nos van a decir, pero tú estás pecando por comer ese tipo de comida. Entonces Cristo está promoviendo el pecado. Pablo dice no, no y no, de ninguna manera. Lo que está viendo es una lectura incorrecta desde una visión religiosa de lo que es pecado y de lo que no es pecado. O sea, los judaizantes tenían una visión incorrecta de lo que era ser salvo y de lo que era estar en pecado. Comer comida no era pecado. Entonces, pero Pablo está defendiendo el puro evangelio, la justicia, la salvación solo por Cristo. Y en el verso 18, vean lo que le dice él a Pedro. Pero si yo reedifico lo que en otro tiempo destruí, resulto ser transgresor.
Entonces le está diciendo: Pedro, si tú vuelves a ponerle importancia a lo que dice la gente, si tú vuelves a ponerle importancia a las obras de la ley, si tú vuelves a ponerle importancia a que construir tu propia justicia, le estás dando la espalda a Cristo. Le está hablando a Pedro y nos está hablando a nosotros, y se lo está escribiendo a los Gálatas, porque los Gálatas estaban en un alto riesgo. De hecho, en el capítulo 4 les dice: de la gracia habéis caído, de Cristo os habéis separado. Cuando intentáis justificaros por la ley, es un alto riesgo el que corremos cuando no estamos regresando constantemente a la cruz y al evangelio. Verso 19: porque mediante la ley yo morí a la ley a fin de vivir para Dios. Hay dos maneras de explicar esto. Por un lado, mediante la ley yo morí a la ley, es decir, entendí por la ley que no podía cumplirla, solo Cristo la pudo cumplir, entonces morí a querer cumplirla. Eso es una manera de entenderlo. La otra manera es entender: la ley me condenó a muerte, pero por medio de Cristo yo morí con Cristo. Entonces, cuando yo morí con Cristo, por la ley morí a la ley. Romanos 7 explica esto con mayor detenimiento. Romanos 7 explica de que estábamos casados con la ley, pero que la ley nos iba a morir. Entonces Cristo nos mató para casarnos con Él. Morimos al antiguo pacto para nacer al nuevo pacto. Pero ¿qué dice? A fin de vivir para Dios. ¿Cuál era el engaño de estar bajo la ley? ¿Cuál es el engaño de estar bajo la ley? El engaño de estar bajo la ley es que al final yo termino viviendo para mí mismo, para construir mi propia justicia, para parecer más santo, para parecer más justo, para ser más fariseo, para ser más hipócrita, para tener. Entonces, ¿qué hacían los fariseos y qué hacen los hipócritas y qué hacen los religiosos? Construyen un sistema de reglas que ellos cumplen y ponen: el que cumpla esto es salvo y es justo y es santo, y el que no lo cumpla está mal. Eso hacían los fariseos. Y entonces ponían: hay que ayunar 2 veces a la semana, no hay que hacer nada el día sábado, y lo podían hacer y lo hacían y se creían. Entonces llegaban al templo a orar y decían: Señor, mira, yo ayuno 2 veces a la semana, yo doy mi diezmo, yo aquí, yo allá y todo. Pero ese no se le había revelado a la cruz, ese no era salvo. Pero el que se le reveló su naturaleza, llega y le dice: no soy digno ni siquiera de alzar mi mirada. Ten piedad de mí, soy pecador. ¿Qué dice Cristo? ¿Quién fue salvo? El que reconoció su condición pecaminosa. Porque solo reconociendo nuestra condición pecaminosa podemos ser salvos. Mediante la ley moría la ley a fin de vivir para Dios. ¿Sabe cuál es el peligro? El peligro es que hayamos muerto a la ley en algún momento, empecemos a vivir para Dios, y en ese camino de querer vivir para Dios, el enemigo nos engañe y empecemos dentro del evangelio a volver a vivir para nosotros mismos, a volver a construir nuestra carrera de méritos en el mundo evangélico, a volver a construir nuestra carrera de espiritualidad, de dones, de privilegios, de rangos. Y eso es lo que Pablo dice: no podemos reedificar lo que destruimos en la cruz. Verso 20: con Cristo he sido crucificado y ya no soy yo el que vive, sino que Cristo vive en mí. Miren, hermanos, una de las cosas que tenemos que entender, una de las cosas que significa la salvación, es que morimos con Cristo. Dice la Biblia que en el bautismo fuimos sepultados juntamente con Él para muerte, y que juntamente con Él resucitamos para una nueva vida. Yo tengo que pensar de mí mismo como que me morí. Eso me ayuda mucho. Es superar todo lo que yo viví. ¿Por qué?
Porque el que fue maltratado, porque el que fue abusado, porque el que estaba a culpa, porque el que mató, porque el que robó, ese se murió. Ese se murió con Cristo. El que está ahora, vive Cristo en él. Y eso es tan importante porque mi identidad tiene que estar en Cristo, y eso es lo que vemos en Pablo, y eso es lo que vemos en los apóstoles, y ese es el error que le ocurrió a Pedro y que nos pasa a nosotros. La vida que ahora vivo en la carne, la vivo en la fe del Hijo de Dios. ¿Qué quiere decir la Escritura cuando dice el justo por la fe vivirá? Quiere decir que todo lo que está construyendo, lo está construyendo sobre la base de confiar en Dios, en lo que Dios ha hecho. No está construyendo nada sobre la base de su propio esfuerzo, sobre la base de su propia grandeza, sobre la base de su propio nombre, sobre la base de sus propios méritos. Todo lo edifica por gracia. Entonces sirvo, pero lo hago porque es la gracia de Dios en mí. Predico, pero porque es la gracia de Dios en mí. Ayudo, pero porque es la gracia de Dios en mí. Tengo misericordia de otros porque Dios ha tenido misericordia de mí. Vivir por la fe es hacer todo lo que hacemos desde la confianza, desde el descanso, desde la dependencia de Dios. Entonces nada cuenta para mí y nada cuenta como mío. Todo lo hace Él. Yo solo soy un instrumento. Yo solo soy un vaso. De Él viene la vida. De Él viene la savia, Él es el que da fruto, yo solo lo expreso. Yo soy la vid, usted de las ramas. El que en mí permanece se lleva fruto, pero el fruto es de la vid. Pero a la rama se le da la oportunidad de expresarlo. El amor viene de Cristo, la paz viene de Cristo, la mansedumbre viene de Cristo, el gozo viene de Cristo. Pero a nosotros se nos da la oportunidad de reflejar a Cristo. Pero no es nuestro amor, no es nuestra paz, no es nuestra paciencia, es la de Cristo que actúa en nosotros. Eso es vivir por fe. Lo que ahora vivo, lo vivo en la fe en el Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. ¿Quién puede decir aquí Cristo me amó y se entregó a sí mismo por mí? Pero eso es algo que tiene que llegar a ser una convicción gobernante en mi vida. Porque cuando tu compañero de trabajo o cuando tu jefe te quiere humillar y te quiere decir no servís para nada, ¿cómo reaccionas? Ah, sí, vos que aquí sos un tal por cual, vos porque no te das cuenta. No. Tú tienes que recordar en tu interior, yo no le voy a asignar valor a esas palabras. Porque Cristo me amó y se entregó a sí mismo por mí. Mi valor no depende de lo que la gente diga de mí. Mi valor depende de que Cristo me amó y se entregó a sí mismo por mí. ¿Y qué pasa cuando vienen los conflictos en la casa y cuando tu esposo no te trata como tú te lo mereces o como tú te lo esperabas? ¿Qué haces? Le dejas de hablar, ya no lo vas a atender. ¿O te acuerdas que Cristo te amó y se entregó por ti? Y que tu identidad y tu valor está en Cristo, no en cómo tu esposo te trata. Entonces empiezas a mostrar una certeza, una seguridad que te hace más atractiva y que te hace contagiar una paz y un amor. O tú al revés, esposo, ¿qué pasa cuando tu esposa no se sujeta? Cuando tu esposa se rebela, cuando tu esposa pelea por todo. Y dice, esta esposa que me tocó, ¿cómo va a ser? No sé por qué la escogí, no sé por qué la he soportado tanto. O recuerdas que Cristo te amó y se entregó a sí mismo por ti y que entonces tú estás llamado a amar a tu esposa como Cristo te amó y a entregarte por ella como Cristo se entregó por ti. Cuando empezamos a vivir con la realidad, con la convicción profunda de que Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros, no necesitamos buscar la aprobación de los demás. No necesitamos andando por el mundo tomándonos selfies para mostrarle a la gente, miren qué bonito soy, miren qué suerte tengo, miren dónde fui a pasear, miren lo que hago. No necesitamos.
Porque el vacío lo llena su amor. Porque Él nos da identidad. Porque nos sabemos amados por Él, rescatados por Él, siendo yo enemigo de Dios, habiendo sido yo pecador, habiendo yo hecho todo lo que hice, Él tuvo a bien venir a la cruz y morir por mí. Él tuvo a bien tener misericordia de mí. Y yo tengo que derribar una identidad falsa, basada en mi nombre, basada en mi dinero, basada en lo que hago, basada en mis méritos, basada en mis títulos. Porque si yo vuelvo a intentar construir mi identidad en lo que el mundo le da identidad, yo estoy reedificando lo que destruí en la cruz y le estoy dando la espalda a Dios. Y estoy, como dice el verso 21, haciendo nula la gracia de Dios. Dice Pablo, no hago nula la gracia de Dios. Porque si la justicia viene por medio de la ley, entonces Cristo murió en vano. Porque si yo empiezo a vivir mi vida cristiana de manera que yo quiero demostrarme a mí mismo y a los demás que yo soy justo, que yo soy bueno, que yo soy espiritual, que yo puedo profetizar, que yo puedo servir, que yo puedo enseñar, que yo tengo tantos dones, que yo aquí, que yo allá, que yo por allá, estoy negando que mi valor me lo da Cristo. Si yo empiezo a compararme con los demás, si yo empiezo a pelear con los demás, estoy negando que mi valor me lo da Cristo y estoy tratando de formar mi valor en qué tantas discusiones gano o en qué tantas cosas yo soy superior al otro. Hermanos, es muy fácil caer en ese riesgo. Es muy fácil cometer el error que cometieron los Gálatas, empezar a caminar por el Espíritu y terminar caminando en la carne. Y necesitamos cuidarnos de no reedificar lo que se destruyó en la cruz. ¿Qué cosas se destruyeron en la cruz? En la cruz se destruyó, no voy a entrar en detalle a todas, y algunas pues ya las he estado explicando en la medida que he estado hablando, pero lo primero que se destruyó en la cruz fue mi propia justicia. Yo no pude llegar a la cruz creyéndome justo. Yo no pude clamarle a Cristo por salvación creyendo que yo cumplía las obras para entrar al cielo. Si yo llegué a la cruz fue porque yo entendí que yo no era justo, que yo era pecador y que soy pecador. Entonces cuando yo llego a la cruz, yo destruyo mi propia justicia. Y yo no puedo volver a edificar mi propia justicia. Yo no soy más justo que tú. Yo no soy más justo que el que está más atado al pecado y que el que le ha sido más difícil avanzar y crecer que yo. La misma justicia de Cristo que me fue imputada a mí, le fue imputada a Él. La misma justicia de Cristo que te fue imputada a ti, le fue imputada al que tienes a la par, tanto del lado derecho como del lado izquierdo, como el que está enfrente, como el que está atrás. Todos somos igual de posicionalmente justos delante de Dios, y nuestra justicia no depende de nuestras obras, depende de que en la cruz Cristo nos otorgó su justicia. No puedo construir mi propia justicia de nuevo, porque entonces le doy la espalda a Dios y hago nula la gracia de Dios. Entonces, pero sí puedo servir más y sí puedo trabajar más y sí puedo vivir más agradecido. Sí puedo sembrar más porque voy a cosechar más, pero tengo que recordarme a mí una y otra vez que eso no me hace más justo, ni me hace más santo, ni me hace más valioso, porque es por su gracia, es por su gracia, es por su gracia. Pablo decía, yo he trabajado más que los demás, pero no yo, sino la gracia de Dios en mí.
No yo, la gracia de Dios en mí. Eso fue lo primero que se destruyó en la cruz y que no podemos reedificar. Lo segundo que se destruyó en la cruz fue la enemistad. Apunte ahí de leer en su casa Efesios 2 del 14 al 21. En Efesios 2 del 14 al 21 Pablo explica que había una barrera de separación entre judíos y gentiles. Había una enemistad y entonces los judíos tenían las promesas y eran pueblos de Dios y los gentiles no, eran tratados como perros. Pero Jesús en la cruz tomó la enemistad en sí mismo y la destruyó. Él abolió en la cruz las enemistades y de los dos pueblos hizo uno. Y a los que estaban cerca y a los que estaban lejos les dijo: paz a vosotros. Y a los que estaban lejos y a los que estaban cerca les dijo: ninguno de ustedes podía acceder al Padre, pero yo les doy, les abro el mismo acceso al Padre, la misma distancia. La distancia de la oración, la distancia solo es: yo soy la puerta y si por mí entran, ya entran al Padre. Jesús destruyó esa enemistad que había entre judíos y gentiles. Jesús destruyó esa enemistad que hay entre diferentes pueblos y razas. Somos uno. Jesús destruyó las diferencias raciales, sociales y económicas, tanto en Colosenses como en Gálatas. Vemos que en Colosenses dicen: no se mientan los unos a los otros. ¿Sabe por qué nos mentimos? Porque nos olvidamos que estamos al mismo nivel. ¿Sabe por qué la gente miente, engaña? Porque cree sentirse superior al otro. Pero cuando estamos al mismo nivel, todos somos pecadores redimidos por gracia y todos somos justificados. A los pies de la cruz, todos valemos lo mismo. Nadie vale más. Todos valemos lo mismo. Os habéis revestido del nuevo, el cual conforme a la imagen del que lo crió se va renovando. Por supuesto, hay una renovación, hay una transformación. No todos vamos a la misma velocidad porque depende de muchos factores, del nivel de santificación, de entrega, de búsqueda, de revelación de Dios. Y de alguna manera algunos traen unas ventajas y otros traen arrastrando más cosas, ¿verdad? De hecho, Pablo le dice a los judíos que ellos tienen un poco de ventaja al conocer la ley. Pero lo que Pablo quiere dejar bien claro es que en Cristo, en la iglesia, no hay judío ni griego. No hay circuncisión ni incircuncisión, no hay bárbaro ni escita, no hay rico ni pobre, no hay siervo ni libre, no hay ladino ni indígena. No hay quetzalteco y qué sé yo, guatemalteco. No hay guatemalteco ni gringo, no hay diferencias. Cristo es el todo y en todos. Pero cuando comenzamos a vivir un evangelio donde favorecemos al rico y menospreciamos al pobre, como estaba sucediendo en la iglesia a la que le escribe Santiago, porque Santiago le escribe a una iglesia que les dice: ¿cómo es posible que ustedes le den el mejor lugar al rico y traten mejor al rico y le den más comida al rico si el rico es el que los oprime? Ustedes hacen acepción de personas y Cristo vino a destruir la diferencia entre clases sociales y entre clases económicas. No reedifiquemos las diferencias que Cristo destruyó en la cruz. Dios ha escogido a los pobres de este mundo para que sean ricos en la fe, nos dice Santiago. Gálatas dice lo mismo: todos somos hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús. Pues los que han sido bautizados en Cristo, de Cristo están revestidos. No hay judío ni griego, esclavo ni libre, varón ni mujer. Todos somos uno en Cristo. Lo que destruyó en la cruz fue el pecado. Miren, hermanos, todos seguimos luchando con el pecado. Nadie puede decir que ya no peca.
Pero yo tengo que llegar a tener un entendimiento de que el pecado no le afecta a Dios, el pecado no le afecta a mi salvación, el pecado me afecta a mí, porque el pecado crea una distancia entre Dios y yo. Y el pecado, ¿sabe qué tiene el pecado? Es un excelente jefe, siempre paga y siempre paga con muerte, siempre te va a destruir. Pero ¿qué dice Pablo? Entiendan que cuando fuimos bautizados con Cristo, fuimos bautizados en su muerte, que morimos al pecado, que consideren vuestros miembros muertos al pecado. Vivir al pecado es vivir para satisfacer nuestros deseos engañosos. ¿Por qué? Porque nos olvidamos de que estamos completos en Cristo. Entonces queremos llenar un vacío que ya Cristo llenó y que el enemigo está creando, que la propaganda está creando. Pero cuando empezamos a vivir para la gloria de Dios y para la bendición de los hombres, no volvemos a reedificar lo que la cruz destruyó. Volver al pecado es volver a construir sobre arena, se va a caer. Volver a vivir en pecado es volver a construir con madera, heno, hojarasca. Y pecado no es solo irse al mundo y pecar. Pecado es estar sirviendo en la iglesia con orgullo, con competencia. Pecado es estar sirviendo en la iglesia con envidia, con celos, con ira. Pecado es estar viviendo en la casa con amargura, con ira, con discusiones, con pleitos. A veces nos fijamos mucho en las obras de la carne como la inmoralidad y aquí y allá, pero también son obras de la carne los pleitos, las contiendas, las divisiones, las envidias, los celos. Morimos a la ley. Morimos al intento de hacer obras para ser salvos. Y morimos a los rudimentos del mundo también, las cosas por las que el mundo se maneja, la importancia del tiempo, la importancia de obtener méritos, la importancia del valor humano, las apariencias, el individualismo. El mundo tiene diferentes parámetros de éxito y cuando traemos esos parámetros de éxito del mundo a la iglesia y a nuestra vida como cristianos y a nuestra casa, estamos reedificando lo que en la cruz se destruyó. Porque todo lo que viene del mundo no proviene del Padre y el que se hace amigo del mundo se convierte en enemigo de Dios. Hermanos, no podemos traer el mundo a la iglesia. Para nosotros la regla de vida y fe es la palabra de Dios. Es nuestra constitución. Es nuestro ente gobernante. Y termino con algo que ya expliqué, pero quiero reenfatizar. Cuando fuimos salvos, fuimos crucificados con Cristo. Y cuando morimos con Cristo y después fuimos bautizados en agua. La salvación no es el bautismo en agua, pero el bautismo en agua es una ordenanza que Cristo dejó porque nos ayuda a tener un símbolo visual de lo que sucedió internamente. Internamente morimos al viejo hombre y recibimos una nueva vida y entonces el bautismo lo hace gráfico. Y el bautismo me ayuda, yo me sumerjo y entonces cuando yo estoy en el agua, ahí yo fui sepultado con Cristo. Ahí se murió mi apellido, ahí se murió mi justicia propia, ahí se murió mi pasado, ahí se murió mi pecado. Y entonces yo salgo del agua entendiendo que ahora vivo una nueva vida. Y que esa nueva vida la vivo siguiendo a Cristo, confiando en Cristo, creyendo en Cristo, recordándome que soy justo por Cristo, que puedo entrar al Padre por Cristo, que puedo caminar en que tengo identidad en Cristo, que soy amado en Cristo, que fui nuevo en Cristo, que soy parte de una nueva familia en Cristo, que yo y otros somos miembros de un mismo cuerpo en Cristo, que yo y otros somos miembros de una misma familia en Cristo, que ahora nos amamos los unos a los otros. ¿Por qué? Porque el que nació de Dios vio a Dios y ama a Dios y ama a los hermanos. Porque todo lo del mundo se destruyó en la cruz. Ya no vivo yo y ya no tengo que darle nueva vida a mi viejo hombre. Me tengo que desvestir de él. Trata de aparecer, sí,
pero como vestidura, y me puedo desvestir a través de la oración, a través de la confesión, a través de la administración. Me desvisto. Y entonces empiezo a abrazar, vivir en la fe. ¿Por qué? Porque Él me amó y se entregó por mí. Porque Él es el que le da sentido a mi vida. Porque Él es el que le da dirección a mi vida. No desecho la gracia de Dios. Si me ayudan con el teclado. No desechemos. Hermanos, cuando volvemos al pecado estamos desechando la gracia de Dios. Cuando volvemos a la ley estamos desechando la gracia de Dios. Cuando volvemos a la enemistad y volvemos a compararnos con los demás. Cuando volvemos a creernos más porque tenemos un poquito más de dinero, o porque tenemos otro color de piel, o porque tenemos otro apellido, estamos desechando la gracia de Dios. Cuando volvemos a edificar nuestra propia justicia, estamos desechando la gracia de Dios. Pero la invitación es hoy: no reedifiquemos lo que se destruyó en la cruz. No desechemos la gracia de Dios. No permitamos que Cristo haya muerto en vano. Pongámonos de pie. Señor, te pedimos perdón porque reconocemos que han habido momentos donde hemos reedificado lo que destruimos en la cruz. Te pedimos perdón por todos los momentos y las ocasiones donde hemos querido edificar de nuevo nuestra propia justicia, donde hemos querido volver a construir nuestra identidad en base a méritos, a obras, a comparaciones con otros. Te pedimos perdón, Señor, cuando nos olvidamos que el único fundamento de nuestra salvación es tu cruz, es tu sacrificio, es tu sangre. Perdónanos por los momentos en los que hemos desechado tu gracia. Pero hoy queremos volver a la cruz, volver a apreciar tu gracia, volver a apreciar tu sacrificio, volver a reconocer la verdad de que nada somos y nada podemos hacer separados de ti. De que solo abrazados a ti, permaneciendo en ti, conectados a ti, es la única manera de llevar fruto. Y ni siquiera es nuestro fruto, es tu fruto, porque tú eres la vid. Pero nos das la oportunidad de ser partícipes, de producir, de expresar, de manifestar ese fruto a otros. Volvemos a la cruz, volvemos a confiar, volvemos a descansar, volvemos, Señor, a creer en ti por completo. Volvemos a darte gracias, porque solo tú nos has salvado, porque solo tú nos has abierto el acceso al Padre. Porque es por tu sangre que tenemos entrada al trono de la gracia.